para el desayuno del primer día, si nosotros sabemos que el trigo es uno de los alimentos más inflamatorios que hay, y hemos hablado y vamos a seguir hablando en otros seminarios en profundidad sobre lo que pasa con el trigo, entonces sabemos que comernos un pan de trigo blanco, de trigo de harina refinada, no va a ser lo más saludable. Y cuando decimos, entonces, ¿qué voy a comer si no me voy a comer una tostada o no me voy a comer un pan o no me voy a comer unos cereales que sean de trigo? Y entonces aquí hay una propuesta súper sencilla, súper rápida y fácil de hacer. Les aseguro que si yo hago estas recetas las puede hacer cualquiera. Entonces, vamos a ver. Para este desayuno proponemos unas tortitas que serían, en este caso hicimos unas tortitas de avena, de harina de avena sin gluten. Yo no puedo comer gluten, entonces unas tortitas de avena sin gluten, pero las podemos hacer también de cualquier otra harina, de una harina de arroz integral, de harina de centeno, los que pueden comer gluten, también de harina de trigo sarraceno. Para eso también vamos a utilizar semillas al gusto de cada uno, puede ser semillas de lino, semillas de sésamo, chía, semillas de chía, y también podemos usar hierbas al gusto de cada uno, el orégano, la albahaca, todas estas hierbecillas secas al gusto también. Vamos a utilizar aceite de coco. Primero, porque el aceite de coco es súper antiinflamatorio por sí mismo, es una grasa saludable, es un tipo de grasa omega 3. El omega 3 es un tipo de grasa antiinflamatoria. Además, es uno de los aceites que nos sirve para poner en la sartén o en la plancha, que se puede calentar a alta temperatura y no se nos vuelve una grasa mala. Al contrario, el sabor es diferente, pero te vas acostumbrando al sabor y no solamente te acostumbras, sino que te gusta el sabor del aceite de coco. Vamos entonces a ver cómo hacemos estas tortitas tan fáciles. Lo que vamos a hacer es coger la avena o el arroz integral, como les digo, o si pueden tomar trigo, entonces puede ser con centeno o con otras harinas, y vamos a tomar esa harina y la vamos a mezclar en un platito o en un casito, la vamos a mezclar con 2 claras de huevo. Vamos a mezclar, aquí tenemos entonces 2 claras de huevo, la harina que vayamos a utilizar y las semillas. Aquí estamos picando primero las semillas porque las semillas, para que podamos aprovechar todo su valor nutritivo, es bueno activarlas antes. Una forma de activar estas semillas para que ese valor nutritivo sea mejor es picaditas. Entonces las picamos un poquito en una picadora sencilla, la que tengamos. Vamos a separar las claras de las yemas y vamos a utilizar claras en este caso. También podemos utilizar el huevo entero. Lo que pasa es que el huevo es una muy buena fuente de proteína, una muy buena fuente de grasa saludable, entonces lo podemos utilizar entero en algunas preparaciones y también en otras. Para no comernos más de 7 huevos a la semana, pues podemos utilizar solo las claras. Mezclamos con un tenedor, con una batidorcita de mano, con esas batidoras como de dientecitos que nos ayudan a batir mejor, hasta que la mezcla esté bien suave. Y cuando ya la mezcla esté suavecita, la podemos poner a la plancha en un sartén. Aquí en este caso lo hemos hecho con aceite de coco. Ponemos primero las semillitas. He puesto un moldecito para que nos quede de forma redondita, pero podemos extender la mezcla por todo el sartén y hacer un pancito como una tortita o un pancito grande, y luego partirlo en porciones, en pedacitos. Aquí, para que quedara como de formita, lo hicimos en este molde, que también se puede hacer con papel aluminio, doblar papel aluminio, pegarlo por un extremo y hacer el moldecito para que tengamos las tortitas redonditas. 2 minutos, no se tarda más de 2 minutos hacer la tortita por un lado y por el otro, y ya está listo. Entonces, ¿qué puedo comer? Si no puedo comer pan, hay muchas formas y muchas opciones. Sencillita, 2 claras, un poquito de harina,
de harina saludable, de harinas de las no inflamatorias, y ya tenemos la tortita. ¿Y qué le vamos a poner? No nos vamos a comer esto así solo, entonces ¿qué le vamos a poner? Resulta que lo que más acostumbramos para ponerle a estas tortitas en el día a día es la mermelada. Pero ¿qué pasa con la mermelada? Que la mermelada tiene un 50% de fruta, suele tener las preparaciones 50% de fruta y 50% de azúcar. Y el azúcar también hace parte de los alimentos hiperinflamatorios, el azúcar refinado. Entonces, ¿qué opción tenemos? Pues podemos hacer nuestra propia mermelada. Facilísimo es hacer mermelada y queda riquísima, y además sabemos que nos estamos comiendo. No nos estamos comiendo preservantes, conservantes, no estamos comiendo toda esa cantidad de azúcar. Entonces, una manera de hacerla es coger 500 gramos de frutos rojos. Estos frutos rojos son, por ejemplo, las moras, las frambuesas, puede ser también las fresas, también hacen parte de eso, los arándanos tienen propiedades antiinflamatorias grandísimas. Todos estos frutos rojos por sí mismos tienen propiedades antiinflamatorias. Tienen propiedades antioxidantes también, ayudan a la función de las neuronas, a la función cerebral, a la función neuronal, ayudan muchísimo a esa función, a la neurogénesis también. Bueno, vamos a utilizar también un endulzante que no sea el azúcar. Yo recomiendo mucho en la consulta como endulzante el sirope de ágave. El sirope de agave tiene un índice glicémico muy bajito. Esto quiere decir que hace que no produzcamos picos de insulina, que son una de las grandes fuentes de inflamación en el organismo. Entonces, cuando utilizamos el sirope de agave o otro endulzante, como por ejemplo uno que se llama la fruta del monje, es un maravilloso endulzante natural con un índice glucémico muy bajito, utilizamos todavía mejor la stevia como endulzante, maravilloso. La stevia es cero inflamatoria porque no produce ningún pico de insulina. Una de las cosas que yo hago es mezclar la cantidad de sirope de agave o de estos endulzantes con stevia, o sea, pongo un poquito de estos endulzantes y un poquito de stevia, y así el sabor de la stevia, que a veces es un poquito amargo, se queda escondido en el dulzor del sirope de agave. Si mi receta tiene, por ejemplo, 2 cucharadas de sirope de agave, o en este caso 3 cucharadas de sirope de agave, puedo usar 2 cucharadas de sirope de agave y 5 gotitas de stevia si vienen gotas, o una pizquita, porque es muy fuerte el concentrado en polvo, una pizquita del polvito de la stevia, y así nos queda endulzado. Vamos a usar también 2 cucharadas de semilla de chía, y ahorita vamos a ver para qué vamos a usar esa chía. Y vamos a usar un chorrito de limón. El limón por sí mismo, antioxidante. El limón por sí mismo tiene unas propiedades infinitas para apoyarnos en este proceso de la antiinflamación. De hecho, se usa porque es antioxidante de las frutas, y entonces nos va a ayudar a que se conserve mejor la mermelada sin necesidad de usar ningún conservante artificial. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer la mermelada? Pues es muy fácil. Vamos a poner los frutos rojos en fuego bajo. Vamos a poner los frutos rojos, aquí los estoy poniendo en un casito a fuego bajo. Vamos a ponerles el sirope de agave o la stevia, y vamos a ponerles un chorrito de limón. Los vamos a dejar a fuego medio 20 minutos. Y después de los 20 minutos podemos, bien, si nos gusta un poquito más entera, aplastarlo con un tenedor, o podemos también triturar un poquito los frutos rojos, al gusto de cada uno, si le gusta la mermelada más líquida o si le gusta con más, como con tropezoncitos, como con algo más grueso. Le ponemos la chía, también mezclamos las 2 cucharadas de chía cuando ya pasen los 20 minutos, y la ponemos en un botecito. Cuando
Esta mermelada, voy a devolver aquí un poquito, cuando esta mermelada le ponemos la chía, la mezclamos y la ponemos en el bote con la chía, lo que va a pasar es que la chía se hidrata y al hidratarse suelta su mucílago, que es como una gelatinita. Entonces lo que va a hacer la chía es que nos va a servir de espesante. Solamente con la chía ya queda suficientemente consistente para que la podamos untar. No inmediatamente. Para que la podamos untar vamos a necesitar por lo menos 2 horas, 2 horas ojalá que le hiciéramos el día anterior y guardáramos en la nevera la mezcla y así al hidratarse y al producirse el mucílago, cuando ya la saquemos de la nevera va a estar perfecta la consistencia para untar, así tal como la ven aquí, que nos podemos poner en la tortita que hicimos antes, podemos poner la mermelada. Está deliciosa, deliciosa. Y nos sirve para que tengamos ese sabor dulce que puede ser mucho mejor al empezar el día, para que nos dé energía, para que nos dé fuerza, para que nos dé ganas. En el desayuno este sabor dulce está muy bien, aunque no estemos acostumbrados a comer cosas tan dulces en la mañana. Les invito a que lo prueben porque está delicioso empezar el día como con un postrecito de alegría. Otra opción para ponerle a las tostaditas es una crema de sésamo. Fíjense, otra de las cosas que hacemos en la alimentación antiinflamatoria es evitar la leche. La leche, por la caseína, la proteína que tiene, produce mucha inflamación. Ahorita hablábamos de la inflamación y de lo que reta al sistema inmunológico y lo alborota para que esté conservando un estado inflamatorio. La caseína, que es la proteína de la leche, hay una de tipo de caseína que produce mucha inflamación a la mucosa digestiva y por tanto a todo el sistema. Entonces la gente me dice, ¿y yo qué voy a hacer entonces con el calcio? Si yo no tomo leche y si no tomo lácteos, ¿qué va a pasar con mis huesos? Pues el sésamo es uno de los alimentos que más cantidad de calcio disponible tiene. Es una maravilla en la cantidad de calcio. Y está muy rico cuando lo hacemos en esta cremita. Esta cremita es, como vamos a ver otras cremitas también de frutos secos, es simplemente poner los frutos secos a picar en una picadora, en una procesadora, la que tengamos en la casa, se pone a picar y se deja más tiempo del que se necesita para picar. Esto empieza a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas y las semillitas, como estas semillas tienen grasas saludables, tienen grasas, una gran cantidad de grasas, entonces empiezan a soltar estas grasas y se va volviendo una mantequilla por sí misma. Hay muchas recetas, yo he visto muchas recetas en internet, hay muchas modalidades de estas recetas y en estas recetas en muchas les mezclan aceite de oliva o les echan otro tipo de aceite como para que tenga la consistencia de mantequilla, pero yo les digo que no es necesario. Yo la he hecho muchas veces, yo la hago a toda hora y está en mantequilla solito con el sésamo dando vueltas en la procesadora. Entonces es simplemente un paquetico, 400 gramos puse aquí, pero lo que traiga el paquetito, y en la procesadora más o menos 6-7 minutos a una velocidad media y él solito se hace. En algunas procesadoras hay que estar bajando con la espátula la mezcla, o sea, estar bajando el sésamo de las paredes, parar un momentico el proceso y bajarlo con la espátula. Esto es muy importante, el sésamo tiene que estar tostado. Entonces lo podemos comprar tostado o lo podemos tostar en nuestra casa, simplemente ponerlo a la plancha y tostarlo. Esta es una de las consistencias que quedan, a veces queda un poquito más liquidito, depende también del tueste que tenga el sésamo, nos va a quedar un poquito más aceitoso o nos va a quedar un poquito más suelto, pero esta es la consistencia más o menos. Y se le puede echar una pizquita de sal, se le puede echar también un poquito de stevia, un poquito de sirope para los que les guste un poco más dulce. El tajín se encuentra también envasado, o sea, lo podemos encontrar en herbolarios ya hecho. Es muy importante, como siempre, que compremos estos alimentos ya hechos, que miremos en las etiquetas
el número de conservantes. Si, en general, si tienen más de 3, 4 ingredientes, tienen conservantes por montones. En general, si solo tienen el ingrediente principal, que aquí es el sésamo, un poquito de sal y poco más, es un bote bueno. Pero es que no cuestan sino 7 minutos hacerlo en la procesadora de la casa con un buen sésamo tostado, eso sí. Y entonces esto nos queda de una consistencia maravillosa para poderlo untar también en nuestras torticas como lo anterior. Aquí tenemos de mermelada y aquí tenemos de este. Esta sí es una receta meramente antiinflamatoria, o sea, súper antiinflamatoria, que es la cúrcuma, la leche de cúrcuma. Partimos esta receta de hacer como una pasta de cúrcuma. La cúrcuma es una especia que viene, que se usa desde hace mucho tiempo en los países orientales, y la cúrcuma tiene poderes antiinflamatorios, analgésicos, o sea, sirve para el dolor, sirve para la inflamación. Hay odontólogos que la recetan para el dolor de muela, cuando el paciente está esperando a que lo atiendan y no tienen cita muy rápido, se toman esta leche dorada que vamos a aprender a hacer y es maravillosa para el dolor de muelas, dolores articulares, para todo este tipo de inflamaciones articulares es maravillosa, y para la inflamación en general. Es muy fácil, necesitamos una taza de agua, media taza de cúrcuma en polvo, por cúrcuma molida, así la compramos, así la encontramos, y podemos adicionarle también otros antiinflamatorios como el jengibre, como la canela, una cucharadita de cada uno de ellos. Podemos también adicionarle, si queremos, aceite de coco. ¿Cómo hacemos esto? Pues ponemos en un casito, en una ollita, el agua, la ponemos a calentar a 4 o 5 grados a temperatura media, adicionamos el polvito de la cúrcuma y podemos adicionar la canela o el jengibre si queremos de una vez. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a batir. La cúrcuma, para su absorción, para que se absorba y sí produzca su efecto, necesita, una de las cosas que le ayudan a absorberse es la pimienta. Si usamos pimienta molida en esta preparación, se va a absorber mucho más la cúrcuma y las propiedades van a ser mucho mejor aprovechadas. Entonces mezclamos la pimienta, la cúrcuma, el agua y la vamos mezclando hasta que la consistencia se vaya haciendo más gruesita, se va evaporando el agua y tenemos una consistencia cremosa. Esa cremita la podemos guardar en un bote de cristal en la nevera y tenerla para prepararnos una riquísima bebida de cúrcuma. Le llaman la leche dorada, el golden latte, tienen muchos nombres porque es una leche que está muy de moda. Usamos la leche vegetal, que es la que recomendamos en la nutrición antiinflamatoria, leches vegetales de almendras, leches vegetales de arroz integral, de avena, una buena leche vegetal hecha en casa, ojalá una que tenga los menos conservantes y endulzantes posibles, que no tenga aditivos, y usamos entonces una cucharadita de la pasta que hicimos anteriormente, de la pasta de cúrcuma. Podemos poner 2 vasos de leche vegetal para preparar, si queremos preparar 2 vasos. Le podemos adicionar canela, endulzante, y para hacer como si fuera un chocolate podemos también usar el cacao. El cacao es otra de los alimentos con unas propiedades antiinflamatorias inmensas, y entonces si nosotros le ponemos cacao va a quedar sabroso, va a quedar muy rico con todas estas cosas que le estamos echando. Y también tenemos como si fuera un chocolatito que podemos ponernos en las mañanas, podemos ponerlos de media mañana, de media tarde, especialmente cuando el clima está muy frío, porque este es de naturaleza caliente, sube mucho el calor del cuerpo, pero es muy aprovechable y es muy bueno. Entonces cogemos los 2 vasitos de leche, los ponemos a calentar y ponemos una cucharadita de la pasta de cúrcuma que habíamos preparado. Cogemos una cucharadita del botecito que teníamos y la mezclamos. Si a la pasta no le habíamos todavía puesto jengibre o canela, puede ser buen momento para agregarle. Aquí le estamos agregando un poquito de canela
y de jengibre. Y aquí tenemos una super leche antiinflamatoria. ¿Cuánto podemos tomar de esto? 1 o 2 vasitos al día. Está muy bien para que cumpla todos esos efectos.